Es un honor tener a este invitado, amigos. Es el rabino emérito de la Unión Israelita de Caracas, Pinhas Brenner. Lo escriben Pinchas, lo pronunciamos Pinjas. Uno de los rabinos más queridos de la comunidad hebrea en Venezuela. Nació en tierras polacas, migró al Perú con 10 años de edad, vivió en Lima por más de 20 años, luego en Nueva York una década más y 40 años en Venezuela. Siempre lo hemos considerado un venezolano más y está hoy desde Estados Unidos conversando con nosotros. Porque realmente, primero quiero dar la bienvenida y las gracias por recibirnos en su casa, allá en Miami. Pero creo que el momento es importante porque últimamente hemos visto, y eso es como que se repite cada cierto tiempo, unas negaciones o ataques a la comunidad judía al decir que el holocausto no existió, que eso fue falso, que lo que pasó en la AMIA en Buenos Aires, esa bomba que acabó con 85 personas, tampoco existió ni nada. Entonces es bueno refrescarle la memoria a la gente para evitar olvidos y sobre todo engaños, Rabino. Así que bienvenido y empecemos precisamente por eso, el holocausto, porque yo no vivía ahí, dice uno de esos señores, yo no viví esa época, yo no sé si pasó o no. El holocausto, ¿qué significación tiene? No para la comunidad judía, para el mundo entero, Rabino. Nelson, discúlpame, ¿no? Que voy a decir algo, pero no lo tomes a mal. Yo no soy un venezolano más. Yo soy un venezolano. Y Ah, cada uno de nosotros cuenta. así es. Y así es. Somos individuos, personas, y cada uno de nosotros contribuye. Especialmente tú, Nelson, ¿no? Que haces muchísimo por Venezuela. Así que ni tú ni yo somos un venezolano más. Ah, no. Discúlpame, ¿no? No, es que lo digo, Tú lo dijiste de cariño. el sentido fue positivo, es decir, Sí, pero sin embargo, yo quisiera somos venezolanos. destacar de que los venezolanos somos gente con mucha carrera, con progreso. Mira, hay médicos venezolanos en España, en diferentes partes del mundo, y que ocupan puestos sumamente Es importantes. así. Exministros venezolanos que ocupan puestos internacionalmente muy importantes. Es Y así. no es porque en Venezuela había poca competencia. Pueden competir en cualquier parte del mundo. Así que no es por decirte, sino quiero acentuar de que el venezolano tiene gran valor. Ok, pero déjame hablar del holocausto. Estamos hablando del holocausto, aunque quisiera hablar algo de Venezuela también, Ah, eventualmente, si me das sí, la oportunidad. claro, por supuesto que sí, El vamos a hablar de... holocausto no tiene parangón porque fue una política estatal del gobierno, no oculta. Todo el mundo que sabía las cosas sabía lo que estaba pasando en aquel entonces. Muchos quedamos sorprendidos después de la guerra para saber lo que pasó. Fue una sistemática destrucción de un pueblo. O sea, no es porque hayas cometido un crimen, porque hayas desobedecido alguna ley, porque hayas hecho cualquier cosa. No, simplemente por haber nacido judío tenías que ser exterminado. Y llegaban hasta un abuelo judío, era suficiente para calificarte como judío y por lo tanto ser merecedor del exterminio. Lamentablemente, Hitler hizo un trabajo extraordinario. Los alemanes, tú sabes, son perfeccionistas. Yo tenía un abuelo de parte de mi esposa que vivía en Alemania y él tenía un almacén donde vendían queso, no sé qué más. Tenían todos los datos de cuánto impuesto había pagado, todo estaba muy bien con hechos, con documentos. Una tienda pequeña, sin embargo, todo estaba documentado. Todo se hizo a la perfección para matar a 6 millones de judíos. Mira, 1,5 millones de niños perecieron ahí. Recuerdo a mi maestro, el rabino Soloveitchik, que para mí fue la mente más importante judía del siglo XX. Cuando llegaba el holocausto, dice, ahí no hay explicación. No me pregunten porque cualquier cosa que voy a responder no es correcta, simplemente no entendemos cómo es posible que el ser humano sea tan inhumano con otros seres humanos, simplemente matarlos por nada. Recuerdo haber leído, había un señor Primo Levi, que Primo estuvo, Levi. un italiano, judío Sí, italiano, sí. que un gran hombre de letras, se suicidó luego, puede ser porque no vio futuro en la humanidad. Él escribió en una oportunidad,
Una de las cosas que aprendió en la Segunda Guerra Mundial, si alguien te apunta con una pistola y te dice, te voy a matar, créele. Porque, mira, lo asaltan a uno, le dicen, mira, dame tu dinero o tu vida. Pero no te va a matar. ¿Cómo te va a matar? ¿Por qué te va a matar? Quiere apoderarse de lo que tienes, pero matarte, ¿por qué? Eso ocurrió lamentablemente con el pueblo judío y en nuestros días. Eso hay que recalcar, que eso fue en el siglo XX, no fue en el siglo V, ni en el siglo XV, ni en el siglo XIII. Eso fue en el siglo XX, en el país de avanzada intelectual, cultural, etcétera, etcétera. Lo que quiere decir de que es posible de que ocurra de nuevo. Espero que no, pero podría ser. Pero los judíos somos los primeros, nunca los únicos en sufrir. Por lo tanto, este es un mensaje realmente para toda la humanidad, para toda la humanidad. Mira lo que se hizo. Eso puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier otra parte. Así que, por favor, toma eso muy en serio. Y quienes lo están negando, yo creo que lo están haciendo por razones políticas, especialmente para atacar a Israel. Porque muchos sienten de que el Estado de Israel fue construido por la gente que se fue para allá en masa a finales del siglo XIX, al siglo XX, aunque siempre hubo una presencia judía a todo momento en la tierra de Israel, pero en masa fueron recién, debido a pogroms, a diferentes manifestaciones antisemitas en Europa, se fueron a Israel. Pero también yo creo que el mundo votó en las Naciones Unidas por la creación de un Estado judío, porque tenían esa conciencia de lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial. O sea, tenemos que darle la posibilidad a este pueblo para que se defienda. Mira, muchos dicen, ¿por qué fueron judíos al matadero? Simplemente pocos alemanes lograron matar a tantos judíos. Bueno, uno no se puede defender con puños frente a un tanque. Entonces el Estado de Israel se ha armado para asegurar de que un episodio tal no se repita. ¿Sabes que el aniversario del Holocausto en Israel se conmemora también con un minuto de silencio? Todo el país, suena una alarma, todo el país se para. Estás en un taxi, se para por un minuto. Fuera de Israel a lo mejor no lo tomamos tan en serio como en Israel, porque hay amenazas contra Israel de borrar a Israel del mapa. Eso es lo que quiere hacer Irán. Ya lo han dicho varias veces y están ahora en una carrera armamentista para desarrollar ¿sabes? Dispositivos nucleares que pueden acabar con Israel en segundos. Entonces Israel está muy consciente de esa posibilidad, pero Israel no es el único. Eso es lo que la humanidad tiene que tomar muy en cuenta. A lo mejor empiezan con alguien que es indefenso, que hoy ya no es indefenso, pero que sepan de que la amenaza en realidad es para todos. Rabino, ¿por qué aparece de vez en cuando y se repite esa negación de mucha gente del Holocausto? ¿Qué interés hay detrás de todo eso? Bueno, ya te dije, yo creo que una es porque de una manera de deslegitimar al Estado de Israel, de que eso no ocurrió, etcétera. Porque, mira, si tú quieres borrar del mapa a Israel, ¿qué vas a hacer con el pueblo judío? ¿Qué vas a hacer con toda esa gente? Digamos que no los matan, ¿a dónde? ¿Vas a producir un nuevo holocausto? No, el holocausto no ocurrió, no va a pasar nada. Eso no es así, todo lo contrario. Pero yo creo que hay malicia detrás de eso también, de que no quieren ni siquiera darle el sufrimiento, reconocer el sufrimiento del pueblo. Es otro tipo de antisemitismo. Pero creo que ahí está, es en realidad algo en contra del Estado de Israel, de lo que yo pienso. Ahora, ciertamente los que conocemos Israel sabemos la calidad de país que es, la calidad de gente, el trabajo que han desarrollado y cómo ser sobreviviente después de todo aquello es realmente un gran mérito. Así que al regreso quisiera que comentáramos de los sobrevivientes precisamente, Rabino. Así que volvemos ya con el Rabino Pinhas Brenner desde Florida. Amigos, continuamos esta conversa con uno de los rabinos más queridos de la comunidad hebrea en Venezuela, como decíamos, el rabino Pinhas Brenner.
Quería hablar de los sobrevivientes, cuando estábamos hablando antes de que mucha gente quiere negar todo aquello, pero los sobrevivientes, que todavía hay algunos vivos, han contado toda su historia, la hemos analizado, la hemos visto, lo hemos entrevistado, hemos visto las marcas, hemos ido a los campos de concentración que quedan como monumento a aquello, ¿no? Para que no se nos olvide. ¿Qué pasa entonces con los sobrevivientes, Rabino? Mira, Nelson, hoy en día yo veo a muchos jóvenes con tatuajes por todo el cuerpo, algo que en realidad está prohibido en la Biblia, porque la Biblia dice de que tienes que cuidar mucho tu cuerpo, no te puedes lacerar, y hay una prohibición contra tatuaje. Menciono eso porque los sobrevivientes del Holocausto tienen un tatuaje sobre el brazo, Sí, un señor. número. Así es. Los identifican por número, no por nombre. Tú has dejado de ser un ser humano que tiene nombre y apellido. Tú eres ahora un número. Y cuando pasaban fila, el número tal y tal, tú tenías que saber tu número de memoria para identificarte como tal. Mira, algo horrible cuando piensas de que se está convirtiendo a un ser humano como parte de un rebaño. Pierdes tu individualidad. Recuerdo en una oportunidad, Nelson, muchos años atrás, estuve en un programa en Venezuela sobre el Holocausto y había una señora venezolana que era judía, que había sobrevivido al Holocausto. Y los dos estábamos esperando para ser entrevistados. Y en la conversación ella me dice lo siguiente: ¿sabe, Rabino? De vez en cuando tengo un disgusto en la familia, con un hijo, con una cuñada, de repente, como en toda familia, hay de veces algún problema. Y súbitamente mi mirada va hacia el brazo y veo el número que tengo tatuado y yo me digo, lo que estoy experimentando ahora no es nada comparado a lo que ocurrió en el Holocausto. Yo me tengo que olvidar de este problema. Recuerdo que en el college donde yo estuve, en un seminario de rabinos, había un joven que había sobrevivido. Tenía una cabeza enorme para un cuerpo delgadito. ¿Por qué? Porque había pasado hambre todos esos años. Y el tipo no podía comer. Algunas personas después del Holocausto, por comer demasiado la primera vez, murieron porque el estómago no aguantaba eso. Recuerdo otra familia, había un señor que falleció creo que a la edad de 50. Y en la tradición judía, cuando alguien fallece, se hace un lavado del cuerpo, se lo lava completamente. Entonces la gente que estaba haciendo eso se dio cuenta que el señor no estaba circuncidado. Los padres del Señor, sobrevivientes del Holocausto, estaban con vida. Le preguntaron al padre, ¿qué pasó que tu hijo no estaba circuncidado? Bueno, dice, yo me casé después de terminar el Holocausto, no había quien hacer. Y en el fondo, de repente te dice, la verdad es que no quería que mi hijo quedara marcado con circuncisión, porque una de las maneras de identificar al judío que los nazis utilizaban, bájate los pantalones. Si estás circuncidado, bajo al matadero. Mira hasta dónde llegó. Había otro caso, quiero decirte, de un profesor judío de origen húngaro, que el viernes en la noche, cuando él visitaba Caracas, él vivía en los Estados Unidos, cuando visitaba Venezuela, estaba en la sinagoga el viernes en la noche con otros miembros de la comunidad que yo sabía que eran húngaros. Después de preguntarle a uno si es un profesor de literatura en un estado americano, él nunca se identificó como judío en ese estado. Él y su esposa, su familia vivían, nadie sabía que era judío. Súbitamente una hija de él se enamora de un muchacho judío muy tradicional y ella decide que para casarse con él y le gusta la tradición judía, ella se va a convertir en judía. En realidad no tenía que convertirse, ella era judía, porque era de padre y madre judíos. El padre nunca le dijo de que era judía, de que ellos eran judíos, ella se convirtió al judaísmo para ser judía. Mira hasta dónde llega eso. Recuerdo en Lima, Perú, yo crecí en Lima, Perú, llegué a la edad de 4 años, Nelson, a Lima, Perú, y viví ahí 11 años en el Perú. Cursé la primaria y la secundaria en el Perú. Y recuerdo, había una familia. De repente, un día, en el almuerzo, eran 3 hijos. El hijo mayor le dice al padre, papá, ¿por qué no nos circuncidaste? Resulta que en el colegio, otros muchachos en el baño vieron de repente, este tipo es diferente, ¿no? Y
le pregunta el hijo mayor, papá, ¿por qué no nos circuncidaste? El papá era de pensamiento socialista, etcétera, izquierdista, vivía como un capitalista, ¿no? No de que era muy rico, pero vivía igual que todo el mundo, pero tenía ideas socialistas, pero en el fondo también tenía otra cosa. Y él dijo, mira, yo no creo que un ser humano tiene derecho de decidir por otro ser humano algo. O sea, si tú quieres, circuncídate, pero yo pensé que yo no tengo el derecho. El hijo mayor le dijo al padre, mira papá, nosotros somos judíos. Todo padre judío circuncida a sus hijos, tú debías de haber hecho eso también. Hubo una fiesta de toda la comunidad judía, porque mi papá hacía la circuncisión en aquel entonces. Toda la comunidad participó en la circuncisión de esos 3 varones. Mira, uno habla de qué es lo que pasó, pero hay tantas cosas que sucedieron. Mis suegros nacieron en Alemania. El día después de Kristallnacht, de la noche de los vidrios rotos, sí, señor, en noviembre de 1938, al día siguiente, golpearon la casa de mi suegro. ¿Dónde está el judío Bernstein? Para sacarlo, y se lo llevaron preso. Mi suegro no sabía qué hacer. Él trabajaba en una compañía de importación y exportación. Ella fue al jefe de la compañía, le dijo, mira, tienes que ayudarme para hacer algo. El jefe escribió una carta a la Gestapo y les pidió de que lo liberen porque lo necesita para entrenar a un alemán, porque esa compañía trae muchas divisas extranjeras importantes para el Estado. Bueno, después de unos 3 meses lo sacaron y mis suegros se fueron de Alemania. El señor hasta en Holanda le dejó con otro compañero de negocios $10,000 que le dio como regalo, pero mi suegro no quiso aceptar un regalo y después de unos años se lo devolvió. Así es como se salvó mi suegro, porque también habían alemanes que eran gente bondadosa. Hasta el día de hoy tenemos relación con esa familia, con los descendientes de esa familia, pero lamentable eran muy pocos los que hicieron eso. Yo tenía un consuegro que estuvo en Auschwitz y se salvó, pero perdió toda la fe. ¿Dónde estaba Dios? Decía él, algo por el estilo. Y nunca quiso hablar en realidad de lo que le pasó en el Holocausto. Pero cuando vino la película, La lista de Schindler, fue a verlo. Yo también la vi. Yo pensé de que eso hizo mucho para que el mundo conociera lo que fue el Holocausto, ¿no? Y le pregunté a él, dime, Consuelo, ¿es eso realmente lo que pasó? ¿Sabes cuál fue su respuesta? Ni el 10% de lo que se mostró en esa película. O sea, el horror es tan terrible. Recuerdo haber leído que Steven Spielberg ganó algo así como $300 millones de esa película. No quiso tomar ni un dólar. Ese era dinero de sangre y lo dedicó para hacer entrevistas, para de alguna manera dejar testimonio de lo que había sido el Holocausto. O sea, tiene ramificaciones por todas partes. Fíjese que hablando de la lista de Schindler, es famoso el caso, y usted lo conoce, de unas personas de Venezuela que estuvieron en la lista de Schindler, y aquí hubo un evento. Yo lo conozco, mira, yo hice el matrimonio de sus hijos, yo sé exactamente quién era el señor. Él lamentablemente ya falleció. Él estaba ahí, claro, él estuvo en una conmemoración en Israel que se hizo. Sí, señor, claro que sí. Y aquí se hizo una presentación de la película y él y la familia aparecieron, diciendo pues que tenía su marca en el brazo, ¿no? Sí, porque desde luego que mira, tratarlo como parte de ganado, es deshumanizar a la gente, de alguna manera. Pero, ¿por qué con cierto tiempo, la pregunta la repito, por qué hay campañas para quizás acabar con el Estado de Israel, hay campañas para que nos olvidemos del Holocausto y nos olvidemos de todo lo que hicieron los nazis? ¿Hay gente con ese interés permanentemente, Rabino? Yo creo que hay interés y también hay gente que les cree. ¿Por qué les cree? Porque la historia es imposible. ¿Cómo puedes pensar tú de que un ser humano vaya a matar a otro por nada? Bueno, sin ninguna razón. Simplemente porque no le gusta la nariz, porque no le gusta como guiña el ojo. Yo que sé qué es lo que no le gusta. Sin razón, o sea, hay mucha gente que dice, eso no es posible. No es posible que en un país de avanzada, etcétera, se haya cometido tal atrocidad.
O sea, ¿qué somos? Entonces no somos seres humanos, ¿qué somos? Caníbales. Mira, yo creo que se vende por la imposibilidad. Y por eso yo creo que ya mencioné el presidente Dwight Eisenhower, que fue el jefe de los aliados en la guerra contra los alemanes, Sí, insistió en que se dejara testimonio visual, porque nadie te va a creer lo que ha así es. sucedido después. Mira, en Alemania es un crimen negar el holocausto. Tú vas a la cárcel por negarlo. Así es. Ese es un crimen. Es Y así. la gente debería de saberlo, de que si hay un pueblo que está diciendo que eso es lo que me ocurrió, eso realmente ocurrió. Mira, los sobrevivientes están desapareciendo. Tú sabes, la guerra terminó en 1945, del 39 al 45. Ya pocos sobrevivientes quedan que puedan dar testimonio personal de lo ocurrido. Por eso también importante lo que dejó Steven Spielberg, toda una serie, una documentación audiovisual de qué es Sí. lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y además están el testimonio en los campos de concentración que los han conservado cuando uno ve las miles de cráneos, miles de huesos de niños, de adultos y todo, que están permanentemente ahí como un recuerdo para que no se nos olvide, ¿no? Bueno, mira, yo recuerdo en unos campos de concentración y alguien me dijo algo visual, un cuarto lleno de zapatos, porque Así les es, quitaban los zapatos a los que iban a matar. es así, Entonces, ahí, eso es es así, lo que es. Mira, le quitaban el oro de dientes y tenía, todo. sabes, anteriormente le hacían una cubierta de oro. Lo que hicieron hicieron peines de Sí, jabón, de todo, sí. la grasa, De- de- a- debo, algo debo decirle que cuando fui a Auschwitz y fuimos la familia todo para que vieran, al ver aquel depósito de zapatos de niños, todos los que íbamos en ese grupo, se nos salieron las lágrimas al ver aquello que era, pues, era el testimonio real. Rabino, vamos un momentico al corte y al regreso quisiera que usted, después de 40 años en Venezuela, usted sigue siendo un venezolano más, así que quisiera No, no aclarar, soy venezolano más, nada de eso. no más, Soy un no es, venezolano. no, pero es otro venezolano, pues otro como nosotros, pues un venezolano, hablara un poco del país cuando regresemos con el Rabino Brett. Continuamos, amigos, este diálogo con el rabino Pinhas Brenner desde Estados Unidos para hablar, pues, de lo que fue el Holocausto, de lo que es la comunidad hebrea, lo que han hecho por Venezuela, lo que el mundo entero debe definitivamente a tantos judíos, de lo que han hecho bueno, en todas las ramas del saber están de alguna forma involucrados. Pero Venezuela sigue siendo un país que usted recuerda, es un país que también lo recuerda a usted. ¿Cómo ve usted? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo ve usted a Venezuela, Rabino? Primero, quiero decirte sobre la Venezuela anterior. El día que se le cambió el nombre de Venezuela, de República de Venezuela, a República Bolivariana de Venezuela, ya no me gusta. No me gusta ningún adjetivo para Venezuela. Todos los venezolanos somos. No es que, mira, en Lima, Perú, hay una plaza que se llama San Martín. Él fue el gran libertador del Perú. Hay una plaza Bolívar también. Bolívar fue un gran héroe de Venezuela, pero yo no soy bolivariano, yo soy venezolano. Incluye a Sucre, incluye a todos incluye a todo el mundo. Eso de cambiar el escudo venezolano, el caballo mirando hacia atrás, el caballo mirando hacia adelante, 7 estrellas, 6 estrellas, 8 estrellas, todo para de alguna manera decirte que esto es algo nuevo, lo que ocurrió antes no sirvió. Yo creo que lo que ocurrió antes sirvió extraordinariamente. Yo viví 44 años en Venezuela. Yo vi el desarrollo de Venezuela. ¿Hay problemas? En todas las naciones hay problemas, pero hay posibilidad de corregir. Cuando tú tienes una justicia independiente, cuando tú tienes un Congreso que funciona, un Ejecutivo, cuando hay poderes separados, donde hay control entre unos y otros, siempre puede haber correctivos.
los hospitales que se construyeron en Venezuela, las escuelas que se construyeron en Venezuela. Yo recuerdo muy bien, a las 10 de la mañana a veces yo me paraba en un lugar para tomarme un café, yo vi a alguien con bragas comprando yo qué sé, un sándwich, una arepa, ¿no? Con queso, con carne, yo qué sé lo que comía, un café, alguien en bragas, él podía darse el lujo de hacer eso. Hoy en día, ¿cuál es el sueldo mínimo que hay en Venezuela? Es imposible vivir con eso. Eso está clarísimo. O sea, lo que se ha hecho en realidad es destruir a una sociedad. Y no entiendo a los dirigentes actuales venezolanos. Son venezolanos, no quieres a tu patria, por más ideología que tengan. Fíjate lo que está pasando con tu gente. Y yo creo que la mejor demostración es, creo que la última cifra es 6.8 millones de venezolanos que se han ido de Venezuela. Cuando yo estuve en Venezuela, los portugueses, los italianos, los argentinos venían a Venezuela. Era el país de la promesa, todo lo contrario, era un país que atraía inmigrantes, no que estaba ahora votando a gente, de alguna manera expulsando, de alguna manera proveyendo a otros de médicos y de no sé cuántas cosas que hay. Rabino, quisiera preguntar, ¿usted conoció a Chávez y habló con Chávez también? Mira, yo no conocía a Chávez, eso no es real. Yo me encontré un par de veces con él, pero de conocerlo es No, otra cosa. Me acuerdo de una cosa, sí conocí muy bien a José Vicente Rangel. Claro. Sí, bastante bien. Y te voy a decir una anécdota que me recuerdo porque de alguna manera es indicativa. Yo era muy amigo de José Vicente Rangel. Él era periodista, fue candidato presidencial, etcétera, un intelectual, un hombre con quien podías conversar. Y cuando él fue nombrado canciller por Chávez, yo le hice una recepción en la casa de uno de mis hijos que tenía un jardín y había como 60 personas de la comunidad judía, etcétera. Y habló muy bien, ¿no? Ok. Al día siguiente, un miembro de la comunidad judía me dice, mira, Rabino, este tipo es un izquierdista, un comunista, ¿de dónde viene usted a hacerle una recepción a alguien así? Entonces yo le dije, mira, una cosa es cuando él era periodista, deja que se siente en la silla de ministro de Relaciones Exteriores, vas a ver que va a hablar de los Estados Unidos de manera diferente, es otra cosa. Cuando no tiene responsabilidad es una, pero cuando sea ministro vas a ver qué hablar. Y mira, me dice Rabino, ustedes saben cuando un carro cuyo tren delantero jala a la izquierda, tú puedes compensarlo con el volante. Con el volante tú lo compensas. Pero, me dijo, el momento que sueltas el volante, la mano, se te va para la izquierda. Mira, no sé por qué me hizo recordar eso, de que en el fondo realmente hay aquí un plan ideológico y estamos, como decía Fukuyama, en el fin de la historia. La gente quiere realmente vivir bien, en paz, tranquilidad, poder trabajar, poder estudiar. No queremos ideología. Hay suficiente para todo. Venezuela tiene muchos recursos naturales, se habla mucho del petróleo, el clima, las playas, pero tiene gente muy buena. O sea, Venezuela estaba entrando al primer mundo, señor. Estaba entrando. Yo llegué a Venezuela en el 67, me dijeron que la vida es muy cara en Venezuela. Ese es señal de que había progreso. Cuando la vida es barata en un país, es señal que la economía no está bien. Todo lo contrario. Tú puedes ir hoy a la Argentina y por pocos dólares puedes comprar muchísimas cosas, cosas que cuestan más en otros países. Venezuela estaba fantástica. Entonces, aquí hay otra cosa que quisiera de alguna manera destacar. ¿Quién de nosotros predijo de que iba a haber una pandemia en el mundo? Nadie. Mira, él dice, bueno, periódicamente hay, pero nadie te dijo, mira, el 3 de febrero empieza una pandemia. ¿Quién dijo de que Rusia iba a invadir Ucrania? Bueno, habían amenazas, hasta colocó el ejército, aún con el ejército ruso alrededor de Ucrania, muchos creían, mira, eso es solo para asustar, etc. Nadie predijo, boom, de que va a haber. Entonces yo le digo al venezolano, mira, hoy en día a lo mejor, quién sabe lo que va a pasar, pero hay cosas que son que no se pueden predecir, impredecibles en el mundo. Mira, hay protestas en Venezuela diferentes, etcétera. Mira, no te desesperes. Lo peor que puedes hacer es perder la esperanza.
Y subrayo de nuevo, el himno de Israel, y se están cumpliendo en este momento 125 años del primer Congreso sionista en 1897, creo que fue en Basilea, en Suiza. Un señor Herzl convocó un Congreso Judío Mundial donde predijo de que va a haber un Estado judío. Y tocaron entonces una música que muchos creían que era un poema, no sé cómo se llama, Landau, no sé, Moldau, de Smetana, que resultó ser el himno de Israel, un poema que alguien escribió que se llama Hatikva, la esperanza. Mira, ¿quién hubiera creído en 1897 que va a haber un Estado judío? Y él lo dijo, ¿sabes? Herzl, mira, va a haber un Estado, a lo mejor dentro de 50 años, y casi proféticamente en 50 años se estableció un Estado judío. Mira, la esperanza es lo último que debes perder. Y si es que la población entra en ese cinismo de que nada va a cambiar, que es imposible, eso es lo peor que nos puede suceder. No pierdas la esperanza, hay siempre eventos internacionales y nacionales también que son imposibles de predecir, de decir de adelantado qué es lo que va a pasar. Pero mantente firme y sobre todo hay que hacerle recordar a la gente la Venezuela que había. Y por lo tanto, no es un sueño que mañana podemos reconstruir el país. Había algo diferente. O sea, tú puedes llegar a eso sin duda alguna. Entonces yo creo que esperanza es lo que es más importante para el venezolano de hoy que a lo mejor no ve ningún futuro. Rabino, de verdad que le agradezco muchísimo, como paisano venezolano, que nos haya No uno más, ¿eh? No, uno más, ya sé que no, un gran venezolano como es usted definitivamente. No soy gran, pero soy venezolano. No, está muy bien. Ahora, nada, que ténganlo siempre presente en todas sus oraciones allá, así que a Venezuela lo quiere y usted quiere a Venezuela, así que será hasta una próxima oportunidad. Aunque esté geográficamente lejos, puedes estar seguro que lo primero que hago es abrir ciertos sitios en internet, el Nacional u otros, para ver lo que está pasando en Venezuela. Eso siempre está cerca de mi corazón. No se puede borrar. Mira, fueron los años más importantes de mi vida, los 44 años, la mayor parte de mi vida adulta. Mira, puertas abiertas en Venezuela. Conocí a tanta gente extraordinaria en Venezuela. Bueno. Una comunidad única que se mantiene fuera del país, muy unida también, quiero que sepas eso. Claro que no sí. conozco a ninguna otra comunidad latinoamericana como la comunidad judía venezolana. Bueno. Así que estoy orgulloso de haber vivido en Venezuela y tengo fe en el futuro de Venezuela. Muchísimas gracias, Rabino. Muchísimas gracias, Rabino Emérito Pinhas Brenner, amigos. Muchas gracias por estar con nosotros. Regresamos ya con los runrunes.